Oremos todos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias porque somos tus hijos. Y sin embargo somos muy conscientes de que nos comportamos como niños pequeños, que nos molestamos tan fácilmente con cosas pequeñas, queremos hacer lo nuestro, luchamos por ello, peleamos con otros. Pero Señor, hemos venido aquí esta mañana para que crezcamos, para que maduremos en Jesucristo nuestro Señor, para que alcancemos la estatura plena de su amor y su paciencia y su bondad, su simpatía, su veracidad, su compasión y todo lo que vemos en Él. Te damos gracias porque somos tus hijos y que nos cuidas como un padre a tus hijos y nos cuidas incluso mientras dormimos. Has estado mirándonos mientras dormimos y durante esta última semana has seguido nuestro camino con tantas bendiciones, tantas cosas buenas. Oramos ahora para que agregues más a esas bendiciones, no porque tengamos derecho a pedirlas, sino porque nos encontramos aquí para buscar más de tu verdad y más de tu gracia. Si hemos estado muy ocupados en muchas otras cosas durante la semana, pedimos ahora que toda nuestra concentración mental esté disponible para el Espíritu Santo y que Él tome a cada uno de nosotros y nos enseñe alguna cosa nueva que nos ayude a descubrir más de la paz que sobrepasa el entendimiento. Y esto lo pedimos por nosotros y para cada uno de los suyos, donde quiera que estén en este momento, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mientras algunos están buscando un asiento, sería útil, si tienen una Biblia, si pudieran consultar la carta de Pablo a los Gálatas. No es muy fácil de encontrar rápidamente, así que usen el índice si lo desean. Leemos en la carta de Pablo a los Gálatas. Estoy continuando los estudios sobre la obra del Espíritu Santo y esta mañana quiero ver la obra del Espíritu Santo en Gálatas y ver lo que Pablo dice al respecto aquí. Es una de las pequeñas cartas clave en el Nuevo Testamento relacionada con nuestro tema, lo que es la Carta Magna para Inglaterra y la Declaración de Independencia para los Estados Unidos. La carta a los Gálatas es para los cristianos. Aquí está nuestra Carta de la Libertad Cristiana, y si quieren saber qué es realmente la libertad, este es el libro por encima de todos, que tendrían que leer. Ahora la palabra libertad se está difundiendo ampliamente hoy en día. Hay luchadores por la libertad, hay personas que protestan marchando por la libertad, y quieren que todos tengan libertad. Pero cuando hablo con personas que hablan de libertad, y les pregunto qué quieren decir con eso, obtengo todo tipo de respuestas. El presidente Roosevelt dijo que la verdadera libertad sería lograr la libertad de expresión, la libertad de culto, la libertad del miedo y la libertad del deseo. Bueno, esa es una definición, pero se escucha poco a menudo hoy en día. Algunas personas dicen que debemos estar libres del capitalismo, libres del imperialismo, libres de todos los demás ismos que existen. Pero no es así, como este libro define la libertad. Pablo aquí está luchando por la libertad de los hombres cristianos. Y la verdadera libertad consiste en dos cosas, y solamente en dos. Consiste en estar libre del legalismo, por un lado, y de la licencia, por el otro. Ahora, esas son palabras que no se usan en una conversación normal, así que tendré que explicarles. Pero Pablo está diciendo que si realmente quieres ser libre, la verdadera libertad consiste en estar libre del legalismo y sus garras, y por otro lado, las garras de la licencia. Ahora déjenme decirles lo que quiero decir. En la primera mitad de esta pequeña carta trata del legalismo, que significa el control de los seres humanos usando la ley, mediante reglas, regulaciones externas a ellos mismos, diciéndoles qué hacer, obligándolos a hacer ciertas cosas y castigándolos si hacen otras.
Ese es el sistema del legalismo, y todas las sociedades han considerado necesario tener una profesión jurídica y escribir leyes que le digan a la gente, si haces tal o cual cosa serás castigado por ello. Y vivimos bajo el legalismo inglés. Hay leyes que yo tengo que mantener cuando salgo. En mi auto, no soy libre de hacer lo que quiera. Si la vista se ve mejor del otro lado de la carretera, no soy libre de conducir de ese lado de la carretera. Tengo que mantenerme a la izquierda. No soy libre de ir a 90 si quiero en ciertas áreas, y ciertamente no soy libre de ir a 130 en ningún área. Y estoy bajo el legalismo. Me dicen qué hacer, y me detuve en un cruce en Londres el otro día y conté 15 señales de tráfico diferentes que se esperaba que leyera antes de seguir adelante. Y detrás de mí había muchos autos que se preguntaban por qué estaba esperando, y se esperaba que yo leyera 15 cosas diferentes diciéndome qué camino tomar, qué hacer y dónde ir. Esto es legalismo, no es libertad. Reglas y regulaciones. Ahora, la religión puede volverse así, y Pablo había vivido en una religión que era legalismo. Una religión que simplemente estaba llena de reglas y regulaciones. Harás esto, no harás aquello. Y es un tipo de religión miserable, es difícil. Ese tipo de religión se vuelve cada vez más opresiva. Pablo había sido un fariseo, un hebreo de los hebreos, un judío realmente judío, y él sabía lo que era. ¿Sabe que los judíos de los días de Pablo tenían 1281 reglas diferentes sobre la observancia del sábado? No podías usar una dentadura postiza, no podías salir a caminar más de 1000 pasos, no podías arrastrar tu bastón por el polvo o estabas arando, todo tipo de reglas y regulaciones insignificantes. Eso es legalismo. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Nunca dejemos que el cristianismo se convierta en una religión legalista. Es cuestión de guardar los mandamientos, es cuestión de hacer esto o aquello. Siempre de acuerdo con las reglas y regulaciones. Ahora, Pablo luchó contra eso toda su vida. Hubo cristianos descarriados que querían poner a los nuevos conversos bajo una lista de reglas y regulaciones. No harás esto, no harás aquello. Y Pablo dice, no le van a hacer esto a mis convertidos. Estoy luchando por su libertad. Por su libertad. Terminamos con la ley cuando nos convertimos en cristianos. La vida ya no es una cuestión de reglas y regulaciones insignificantes y tratar de vivir de acuerdo con ellas. Así no es como el cristiano debe comportarse. Para tratar de ayudarlos a ver que el cristianismo no es una cuestión de guardar reglas, él dice esto en el capítulo 3, versículo 1 al 5, sobre el Espíritu Santo. Dice, tontos Gálatas. Les habla a sus jóvenes convertidos, que están comenzando a vivir según las reglas y regulaciones. Tontos Gálatas. Los han hechizado. Les han puesto un hechizo, ante cuyos ojos Jesucristo fue retratado públicamente como crucificado. Déjenme preguntarles solamente esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios son? Habiendo comenzado con el Espíritu, ¿están terminando ahora con la carne? ¿Experimentaron tantas cosas en vano? Si realmente fue en vano, el que le suministra el Espíritu a ustedes y obra milagros entre ustedes, ¿lo hace por obras de la ley o por escuchar con fe? En otras palabras, ¿cómo comenzaron la vida cristiana? Les garantizo que nadie se volvió cristiano al tratar de guardar los 10 mandamientos. Nadie se volvió cristiano al hacer todas las cosas que un cristiano se supone que debe hacer. Nadie encontró jamás el poder de Dios al tratar desesperadamente de alcanzar un cierto estándar de conducta. Nadie llegó a hacerlo de esa manera. Pablo había pensado una vez que si quieres llegar a Dios, guardarás los 10 mandamientos. Eso es lo que él quiere decir con las obras de la ley.
Pero llegó un punto en el que se dio cuenta de que ese camino es cada vez más frustrante. Te enredas cada vez más porque hay tantas regulaciones, tantas en los mandamientos, y lo único que descubres cuando intentas guardarlos todos es la debilidad de la carne. No puedes cumplirlos. Y eso es un problema real porque te sientes cada vez más culpable. Desarrollas un complejo de culpa porque no los estás guardando y no estás cumpliendo con tal o cual regulación. Y se acumulan hasta que te sientes cada vez más culpable. Eso es lo que el legalismo le hace a un hombre o a una mujer común y corriente. Si creen que el cristianismo es una cuestión de mantener las reglas, de tratar de vivir de acuerdo con las leyes, entonces se están condenando a descubrir que la mente carnal, la naturaleza, es demasiado débil. No puede cumplirlas. Hay demasiadas reglas y simplemente no son lo suficientemente disciplinados para alcanzar el estándar. Bueno, Pablo dice, ¿cómo descubrieron ese poder? ¿Cómo se dieron cuenta de que su religión no es algo que deben llevar, sino algo que debe llevarte? ¿Lo descubrieron al tratar de guardar la ley o lo descubrieron tan pronto como intentaron confiar y escuchar con fe? Y lo que él está diciendo es esto. ¿Cómo conocieron el poder del Espíritu Santo? Les voy a decir, dice él. Tan pronto como dejaron de intentar y comenzaron a confiar. Tan pronto como dejaron de intentar levantarse y dejaron que él se haga cargo. Ahora, estos son dos tipos de religión que encuentras en el mundo. Yo las llamaría a una religión del bote de remos y la otra religión del bote de vela. La religión del bote de remos es un asunto terrible. Estás haciendo todo lo que puedes. Tratas de llegar y nunca ves a Dios. Porque cuando estás remando, tu cara generalmente se vuelve para el lado equivocado. Y no puedes ver hacia dónde vas. Y sigues tirando y no sabes hacia dónde estás llegando. Quizás estés dando vueltas en círculos y no lo sepas. La religión de navegación a vela es donde has izado la vela de la fe y esperaste a que sople el viento del Espíritu, y es el viento del Espíritu el que te lleva. Es el poder del Espíritu. Si estás en un bote de remos, descubrirás la debilidad de la carne bastante rápido. Si estás en un velero, descubrirás el poder del viento. Si estás tratando de ser un cristiano, esto es precisamente lo que va a suceder. Descubrirás la debilidad de la carne, que no puedes lograrlo. Si confías en ser cristiano, descubrirás que el poder del Espíritu Santo te sopla y te lleva y te atrapa a donde necesitas ir, y tus ojos mirando hacia adelante pueden ver tu destino. Ahora, después de haber comenzado de esta manera, estos tontos Gálatas, esa no es mi frase, es de Pablo, así que puedo usarla. Estas personas tontas comenzaron la vida cristiana confiando. Estaban en peligro de volver a la regla y las regulaciones. La circuncisión era lo que le preocupaba a Pablo en particular, pero dijo que era el extremo delgado de la cuña. Si comienzas a hacer eso es porque es una de las leyes, entonces debes conservar el resto. No se debe hacer carne los domingos y todo lo demás. Esa también es una de las leyes judías, y si una vez vas a intentar guardar los 10 mandamientos, deberías guardar todos los demás, y estás realmente hundido. Gálatas tontos, ¿qué tienen? Comenzaron con una religión que los lleva. ¿Por qué están regresando a una religión que tendrían que llevar? Habiendo comenzado confiando en el oído de la fe, ¿por qué están regresando a las obras de la ley? ¿Por qué se lo están poniendo tan difícil? Y muchos cristianos se hacen el cristianismo difícil para ellos mismos al volver a este tipo de cosas. Esto es legalismo. Así que a los cristianos se les debe decir que ya no están bajo la ley. Ya no es una cuestión de obedecer reglas y regulaciones. Ahora, en este punto, Pablo se malentiende con frecuencia. Y cada vez que digo esto de Pablo, me malinterpretan a mí, y les diré el malentendido inmediatamente. La gente dice que un cristiano no está bajo reglas y regulaciones, y llegan a la conclusión de lo que el cristiano está diciendo es que ahora puede hacer lo que le gusta. Y eso es licencia. Y no es libertad.
Déjenme darles algunos ejemplos prácticos. Voy a hablar de dos áreas de la vida cristiana en las que los cristianos han cometido el error de establecer reglas y regulaciones para sí mismos. Tomemos la observancia del domingo. Aquí es un área del comportamiento cristiano en el que nuestros antepasados muy a menudo establecían reglas y regulaciones. No harás esto el domingo, no harás esto otro el domingo. Y el domingo se convirtió en un día legalista y por lo tanto en un día infeliz. Un día en el que estabas rodeado de restricciones, en el que cerrabas ciertos armarios y guardabas ciertos juguetes y no hacías eso y no hacías aquello y no hacías lo otro y se convirtió en puro legalismo. Y es muy interesante que aquellos que tenían esa visión del domingo comenzaron a llamarlo Shabbat, que es una regulación judía, no cristiana. Entonces, tan pronto como digas que no estás bajo reglas y regulaciones legalistas para tu comportamiento dominical, alguien se va a lanzar a la licencia y va a decir, bueno, eso significa que puedo hacer lo que quiera los domingos. Y no significa nada de eso. No es licencia para hacer lo que quieras. Tomemos ahora otro área. Soy un abstemio total, por mi principio. Y deliberadamente elijo serlo. Pero nunca me van a escuchar decir que creo que todos los cristianos deberían firmar ese compromiso. Y recuerdo que una vez, al año, en la escuela dominical en la que me crié, me decían que debía firmar cada año, en noviembre, y tuve la impresión de que no era posible ser cristiano a menos que firmara ese compromiso de ser abstemio. Ahora, no sé si pretendían darme esa impresión, pero entendí que esta no es una regla de la vida cristiana, que todos tienen que ser abstemios totales. Pero tan pronto, como digo eso, como lo dije hace un año entre jóvenes, algunos de nuestros jóvenes pensaron que habían dicho que era perfectamente bien que los cristianos vayan de pub y beban, si quieren, y yo no dije eso. Hay algunas personas cuyas mentes son tan pequeñas que si no pueden tener el legalismo con reglas y regulaciones, piensan que la única alternativa es hacer lo que quieran. Pero lo que ahora quiero decir es lo que dice Pablo en Gálatas, y en Gálatas 5 y 6, él trata con este error opuesto, y es este. Hacer lo que te gusta no es libertad. Es tanta esclavitud como el legalismo. En otras palabras, si rechazas las reglas y regulaciones y vas al extremo opuesto y haces lo que quieres, es pura esclavitud. Bajo el legalismo, eres esclavo de otras personas. Bajo la licencia, eres esclavo de ti mismo. Pero de cualquier modo, no sabes qué es la libertad. Y si estás viviendo una vida que hace exactamente lo que te gusta los domingos, o en relación con la bebida o cualquier otra cosa, si es solo lo que te gusta, entonces francamente eres incluso peor esclavo que un hombre que está bajo la ley. Y tarde o temprano te encontrarás de vuelta bajo la ley, aunque solo sea para evitar que te comportes mal. Y todo hombre que salte a la categoría de licencia tendrá problemas con la ley, tarde o temprano, porque en eso radica la anarquía. Y tengo la sensación de que en gran parte de lo que se habla hoy en día sobre la libertad es realmente hablar de licencia, que no es libertad en absoluto. Es luchar por la libertad de hacer lo que me gusta hacer, lo que quiero. Y eso es pura esclavitud. Así que Pablo, al final de Gálatas, habla de esclavitud que viene si te sientes libre de hacerlo y haces lo que quieres. Y eso se convierte en esclavitud a tus propias pasiones y deseos. Y eso es un peor tipo de esclavitud. ¿No es sorprendente que aquellos que se liberan de las cadenas del legalismo con tanta frecuencia pongan sus manos voluntariamente en las esposas de la licencia y se conviertan en esclavos de sus propias pasiones y deseos? Igual de esclavos. Pienso en un par de hombres borrachos en el techo de un autobús que regresaba a casa en Newcastle y obviamente estaban muy preocupados por la recepción que iban a recibir de sus respectivos cónyuges en casa. Y uno finalmente habló al otro y le dijo, bueno, voy a decirle que soy libre, ¿no? Soy libre. Bueno, pero no lo era. Era un pobre esclavo que no podía pasar un sábado por la noche sin ponerse en esta condición.
Él estaba totalmente atado a esto. ¿Ven la diferencia aquí? Hay dos formas de esclavitud. Puede ser un esclavo bajo la ley, el legalismo, que te dice que qué tienes que hacer cubriéndote con restricciones que te castigan cuando violas la ley. Puede ser un esclavo de la licencia y un esclavo de tus propios deseos y pasiones. Y es tan malo como la otra esclavitud. ¿Cuál es entonces la respuesta? En la segunda mitad de Gálatas, Pablo está tratando con la licencia. Aquellos que saben que los cristianos están libres de los mandamientos, aquellos que saben que los cristianos no están bajo la ley, pero no saben cómo usar su libertad adecuadamente, y por eso él trata esto hablando de caminar en el Espíritu. En otras palabras, la verdadera libertad es la libertad de hacer lo que el Espíritu quiere que hagas. No es libertad para hacer lo que quieres, porque eso es esclavitud. La verdadera libertad no es legalismo ni licencia, sino caminar en el Espíritu. Bueno, este es el trasfondo antes de que leamos el pasaje, que me gustaría leer ahora del capítulo 5, versículo 13. Porque fueron llamados a libertad, hermanos, solamente que no aprovechen esta libertad como oportunidad para la carne, sino, por el amor, sean siervos unos de otros. Porque toda la ley se cumple en una sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y devoran unos a otros, miren que no sean consumidos unos por otros. Pero yo digo que caminen en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque los deseos de la carne están contra el Espíritu y los deseos del Espíritu están contra la carne, porque estos se oponen entre sí para impedirte hacer lo que harías. Pero si eres guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son simples: inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistad, contiendas, celos, ira, egoísmo, disensión, envidia, embriaguez, borracheras y cosas parecidas. Les advierto, como los advertí antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Y los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Quiero pasar ahora el resto de esta mañana ayudándolos a entender este pasaje crucial. Porque soy libre de la ley, no soy libre de hacer lo que quiera. En otras palabras, soy un abstemio total porque soy libre de hacerlo. Porque elijo libremente ser así, porque quiero amar a mi vecino. Y creo que en mis circunstancias puedo ayudar más a aquellos que no pueden controlar su consumo de alcohol, siendo un abstemio total. Pero es una elección libre, no es una regla de la vida cristiana. No es algo que me digan que haga, no es algo que debo hacer para ser cristiano. Es un completo acto de libertad para hacerlo. Y uno es libre de no serlo si así te lleva el Espíritu. No eres libre de ser otra cosa que esto si es solo la carne la que te ha dicho que seas libre. Es esta comprensión de la libertad lo que hace que un hombre realmente no tenga libertad. Y es de esto de lo que voy a hablar ahora. Comencemos entonces con el simple hecho de que en cada cristiano hay un conflicto que solo el cristiano tiene y que nadie más tiene. Y por lo tanto, les prometo a cualquiera aquí que no sea cristiano, que si se vuelve cristiano tendrá más conflictos de los que haya tenido antes. Perderá la paz que tenía antes, porque este conflicto no estaba presente. ¿Y cuál es el conflicto? Es el conflicto entre la carne y el espíritu. Cada cristiano está dividido en dos partes.
Ahora déjenme dejarles absolutamente claro en sus mentes que por carne no me refiero al cuerpo y por espíritu no me refiero a la mente. Es extraordinario cuánta gente piensa de esta manera. Pero déjenme decirles lo que quiero decir con la palabra carne. La Biblia no solo significa este cuerpo con carne, sino que significa todo lo que soy por nacimiento, todo lo que soy por naturaleza, ya sean mis hábitos y mis deseos físicos, o mis hábitos mentales y deseos, o mis afectos físicos, o mis ambiciones. Cualquier cosa que sea de mí es mi carne. Cualquier cosa que sea yo por naturaleza es mi carne. Y eso es lo que la Biblia quiere decir. No solo las cosas físicas, sino las emocionales, la vida afectiva, todo lo que es de mí. Todo con lo que nací, todo lo que hubiera sido si Dios no hubiera tocado mi vida. Eso es lo que significa la palabra carne. La palabra espíritu se refiere a todo lo que soy al nacer de nuevo. Cuando me hice cristiano, el Espíritu Santo de Dios se instaló en mi corazón y todo lo que he creado dentro de mí es espíritu. Entonces el conflicto entre estos dos es terrible. Realmente lo es. A veces es una guerra y un hombre se convierte en una guerra civil. Su vieja naturaleza, lo que realmente es por naturaleza, tira hacia un lado, su nueva naturaleza tira para el otro y se siente partido en dos. Es un conflicto terrible. Pero una cosa es absolutamente segura en el conflicto, y Pablo deja en claro que no es posible seguir a ambos. Es absolutamente imposible hacer las dos cosas. Es de esto de lo que Pablo está hablando en los versículos 16 al 18, los cuales muy simplemente dicen esto. Si estás dejando que la carne te tire, entonces el espíritu no puede. Si estás dejando que el espíritu te tire, la carne no puede. Y el cristiano es la única persona en el mundo que tiene la opción de dejar que uno u otro asuman el liderazgo. Es por eso que Pablo dice caminar según el Espíritu, caminar por el Espíritu. Lo que quiere decir es que cada cristiano, cada momento de cada día se enfrenta a dos caminos que conducen en la dirección opuesta. Su vieja naturaleza está caminando por ese camino y lleno de una nueva naturaleza con el Espíritu, está caminando por este camino. Puede decir, bueno, voy a seguir este o aquel. Pero lo único que nunca puede hacer es hacer ambas cosas. Y en cada momento de cada día debe seguir este camino o aquel. Pero ciertamente no puede ambos. Y si estás caminando en el Espíritu, esta mañana te será imposible caminar según la carne. Y si estás caminando según la carne, te será imposible responder a la dirección del Espíritu Santo. Es imposible. Incluso la traducción que he leído lo pone un poco más suave que Pablo en el idioma original. Déjenme leerlo como él lo escribió. Dijo, anden en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. No tendrán que preocuparse por eso si están caminando en el Espíritu. En otras palabras, si caminan de esta manera, pueden olvidarse de aquella manera. Si están caminando de esta manera, se olvidarán de esta. No pueden hacer ambas cosas, y este conflicto es una de las cosas más profundas que un cristiano tiene que afrontar. Habiendo dicho esto, ¿cómo sabes qué camino estás? ¿Cómo sabes si una acción en particular es de la carne o del espíritu? Es una de las preguntas más importantes que alguna vez podrían preguntarse, porque es tremendamente difícil distinguir cuando la carne te está tirando y cuando el espíritu está tirando. En tu vida cristiana temprana puedes cometer muchos errores. Por ejemplo, quieres un trabajo en particular o quieres casarte con una persona en particular y entonces dices, ¿es de la carne o es del espíritu? ¿Y es mi vieja naturaleza la que quiere hacer esto o es mi nueva naturaleza la que quiere hacer esto? ¿Es este el viejo yo que se reafirma o es el nuevo yo que quiere hacer algo que es correcto? Y es tremendamente difícil ordenar los motivos. ¿Cómo lo hacemos? De una manera. Una manera es ver a dónde conducen los caminos. Una manera es ver qué tipo de cosas surgen y suceden en cada camino, por lo que ahora Pablo dice,
Ahora describiré para ustedes las consecuencias de ir por un camino u otro. Les diré lo que aparecerá en su vida si recorren este camino. Las obras de la carne son estas y los frutos del Espíritu son estos. En otras palabras, si sigues este camino, ciertas cosas sucederán inevitablemente. Si vayas por este camino, ciertas otras cosas van a pasar inevitablemente. Ahora miren a dónde nos llevan estos dos caminos. Primero que nada, tomen las obras de la carne. Creo que es muy interesante que usó la palabra obras y no la palabra fruto. La palabra obras me habla de una fábrica, de productos hechos por el hombre, que no necesitan para nada de Dios. Los hombres pueden producir obras y entonces veamos qué produce la fábrica de la carne. Saldrán con monótona regularidad. Es una palabra plural porque no encuentras todas estas cosas en la lista en la misma persona. Puedes encontrar una en uno y otra en otro, pero tarde o temprano aparece uno de este tipo de cosas y esto no es una lista completa porque dice al final de la lista y cosas así. Se lee como un papel sacado del escritorio de la policía. Miremos hacia abajo en la lista. Hay 4 áreas de la vida en las que las cosas irán mal cuando caminas tras la carne y sigues tu vieja naturaleza. En el ámbito del sexo, en el ámbito de la religión, en el ámbito de la sociedad y en el ámbito de la bebida. Y creo que hoy en día Pablo habría agregado drogas. Esto es lo que puedes esperar que suceda si sigues tu antigua naturaleza. Estas son las consecuencias. Primero, en relación con el sexo, Pablo dice que si sigues tu antigua naturaleza, tarde o temprano la inmoralidad, la impureza y la licencia aparecerán. Estas palabras significan muy simplemente, y les doy el significado exacto, la primera palabra significa sexo fuera del matrimonio. La segunda palabra significa mentalidad sucia. Y la tercera palabra significa impactar la decencia pública. Inevitablemente, si caminas por el camino de tu vieja naturaleza, una de estas 3 cosas aparecerá en este área de la vida y tal vez más. Harás algo que deliberadamente sabes que está mal, o lo mantendrás dentro de tu mente, o lo dejarás salir y deliberadamente chocará con la decencia pública. Pero eso es lo que sucede en este camino. La segunda cosa que menciona es la religión. ¿Qué sucede en la religión cuando sigues tu vieja naturaleza? 2 cosas, idolatría y hechicería. Me voy a explicar. En primer lugar, tu religión se convertirá en algo externo, en el que tendrás que ver algo antes de sentirte religioso, y por lo tanto querrás imágenes o un bonito edificio gótico o algo que te ayude a ser religioso. Porque cuando estés caminando por el camino de la carne, no tienes nada dentro que te haga piadoso. Así que quieres más y más ayuda externa, y por eso quieres imágenes, ídolos y cosas que te hagan sentir religioso. Eso es lo que sucede cuando estás caminando por el camino de tu vieja naturaleza. Y lo otro es brujería. ¿Qué significa eso? Superstición, tocar madera, hacer una cruz en tu corazón, sal sobre el hombro, caminar debajo de las escaleras, aunque creo que hay una razón sensata para eso, además de lo supersticioso. Significa jugar con magia negra, significa incursionar en el espiritismo, significa interesarse en lo oculto. ¿Cuántas personas suelen interesarse en lo oculto hoy en día? Pablo está diciendo que ese es el tipo de cosas que sucederán en el camino, en la religión. Se convierte en una religión en la que quieres ver las cosas externas. Se convierte en una religión en la que se vuelve supersticiosa y oculta. Te interesa incursionar en las cosas raras, y eso es lo que sucede. Y los cristianos pueden caminar por el camino de la carne e interesarse demasiado en lo oculto. Ahora, lo que sucede en tu vida social enumera 8 cosas que aparecerán en tu vida social. Enemistad, lo que significa odio a las personas, prejuicio contra ellas, debido a su clase o color o algo así. Conflicto, que significa violencia, resolverás discusiones con tus puños, harás intrigas, tramarás. Celos, esa actitud es ardiente y destructiva hacia otras personas que los destruye. Ira, que literalmente significa punto de ebullición, esa es la palabra que usa Pablo, hirviendo de temperamento. Egoísmo, que significa estar lleno de ambición personal. Disensión, que significa amar la rivalidad
partidista y las etiquetas partidistas y la lucha contra los demás. Un espíritu partidista que significa preferir sectas y grupos en lugar de ser amoroso con todos. Y envidia, que significa un resentimiento amargo hacia los demás, que tienen más de lo que tú tienes. Eso es lo que sucede cuando caminas por el camino de la carne. Y finalmente, en relación con la bebida, Pablo dice que la embriaguez es el resultado inevitable de seguir la naturaleza inferior hacia una conclusión lógica. Y eso conducirá a la juerga, fiestas, orgías, libertinaje, en lo que te deshonras como Noé se deshonró a sí mismo cuando salió del arca. Aquí hay una lista que Pablo dice que está lejos de ser completa, pero dice que puede aparecer en tu vida incluso como cristiano, si caminas según la carne. Así es como lo sabes. ¿Te estás poniendo de mal humor? ¿Te estás separando de la gente? ¿Te estás poniendo celoso de los demás? ¿Envidias a los demás? Entonces, esta es tu naturaleza, que te lleva de la nariz por este camino. Pablo dice que tarde o temprano, si sigues ese camino, de hacer lo que te gusta, te encontrarás bajo la ley nuevamente. Porque la ley es precisamente para evitar que las personas dañen a otros caminando según la carne. Todas las leyes inglesas están diseñadas para evitar que la carne dañe a otros. ¿Por qué existen los códigos de circulación? ¿Por qué existen las leyes de la carretera? ¿Por qué no puedo conducir a más de 30? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo conducir por el lado derecho de la carretera si quiero? Precisamente por eso. Es mi carne la que quiere hacerlo, y mi carne va a doler y lastimar a otro si no hay una ley que se me detenga. Así que tarde o temprano, si sigues el camino de la carne, incluso si no te metes en problemas con las leyes humanas, lo cual es muy probable, con toda seguridad te topes con la ley de Dios, porque hay una ley de Dios que dice que aquellos que hacen tales cosas no heredarán el reino. En otras palabras, si crees que la licencia es libertad, tarde o temprano volverás a la ley, ya sea la ley humana o la ley divina. Si te arreglas para escapar de la ley humana y hacer todo lo que tu vieja naturaleza quiere hacer en esta vida, entonces recuerda mis palabras. Se los advierto, como se los advertí antes, que la ley de Dios decretará que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es un cuadro bastante terrible, pero es esa manera así, y puedes saber cuando estás caminando en esa dirección porque estas cosas aparecen en tu vida. Entonces miremos ahora el lado hermoso. Supongamos que alguien sigue al Espíritu. El Espíritu los guía de esta manera y comienzan a seguir al Espíritu. Ya saben lo que aparecerá en sus vidas. Fruto aparecerá. Me encanta la palabra fruto, y es una palabra muy importante por esto. El hombre produce obras, pero Dios produce frutos. Ningún hombre ha podido fabricar frutos. Nunca. Las manzanas que tuvimos aquí el domingo pasado o el anterior, o esas flores, las manzanas en tu jardín, no las pudiste fabricar. Ningún hombre ha fabricado jamás una manzana. Solo Dios puede producir fruto. La palabra fruto también me dice que no puedes tenerla sin el árbol. Y Jesús dijo, a menos que permanezcan en la vid, a menos que sigan en contacto conmigo, no pueden producir fruto. También me dice que este fruto no aparece de la noche a la mañana y mañana no vamos a ser santos. El fruto no crece de la noche a la mañana, crece paulatina y constantemente. Pero lo más interesante de la palabra fruto es esto. La palabra está en singular. Mientras que las obras de la carne son plurales, muchas de ellas divididas entre muchas personas, la palabra fruto aquí está en singular. Aparece toda junta y es una fruta con 9 sabores, y todos estos 9 sabores aparecen juntos en la vida de alguien que camina tras el Espíritu. ¿Y cuáles son esos sabores? Aparecerán las 9 cosas, no es necesario cultivarlas, no es necesario intentar que aparezcan en la vida de alguien que camina tras el Espíritu. Crecen en el carácter de uno que camina por este camino. 3 de ellos nos reconcilian con Dios, 3 de ellos nos reconcilian con todos los hombres, y 3 de ellos nos reconcilian con nosotros mismos. Los 3 hacia Dios son amor, gozo y paz. ¿Debo decir algo más? Cuando estás caminando según el Espíritu, amas a Dios, disfrutas de Dios y tienes paz con Dios. Es tan simple como eso. ¿Y qué pasa con otras personas que son tan incómodas e irritantes?
Cuando caminas según el Espíritu, eres paciente, amable y bueno con ellos. No tienes que intentarlo. El fruto crecerá. Serás paciente, serás amable, serás bueno. Y contigo mismo serás fiel. Eso significa perseverancia, confiabilidad. Es tremendo ser una persona confiable. Serás gentil y manso. Y serás un verdadero caballero. No me importa si te comes los guisantes con un cuchillo o lo que hagas. Si caminas con el Espíritu, serás un caballero. Lo menciono porque comí con un hombre que usaba un cuchillo para comer guisantes con la boca. Pero, ¿saben? Era uno de los mejores caballeros que he conocido. No pensemos que ser caballero es una cuestión de tener ciertas reglas de etiqueta social que has aprendido en tu juventud. Él era un hombre gentil. Es por eso que todos lo respetaban tan profundamente, porque la gentileza es lo que da cortesía, y además tendrás autocontrol. ¿Saben? Lo único que me llama la atención sobre los hombres modernos es que podemos controlar todo menos a nosotros mismos. Podemos controlar el espacio, podemos controlar nuestro entorno, podemos controlar todo menos a nosotros mismos. Y una persona que camina según el Espíritu encontrará que tiene autocontrol. Y ahora Pablo dice, y si caminas por este camino, nunca tendrás problemas con la ley, ni con las leyes del hombre, ni con las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una ley contra cualquiera de estas cosas. Contra tales cosas no hay ley. Ninguna historia revela que alguna vez ha habido una ley contra el amor. Nunca ha habido una ley que diga, no disfrutarás de Dios y de la vida. Nunca ha habido una ley contra la paz. Nunca ha habido una ley contra la paciencia. Nunca ha habido una ley contra la bondad, o la benignidad, o la confiabilidad, o la gentileza, o el autocontrol. Nunca te toparás con la ley, ni la ley humana, ni la ley divina. Contra tales cosas no hay ninguna ley. ¿No tiene sentido? Si eres cristiano, ¿no es esta tu vida? Carne y espíritu que te tiran en diferentes direcciones. Sabes que no puedes ir en ambos sentidos. Sabes perfectamente bien que cuando cedas a tu vieja naturaleza y sigues este camino, este es el tipo de cosas que aparecen en tu vida. Te irritas, te peleas, pierdes el temperamento, envidias lo que ellos tienen y tú lo tienes. Esto es lo que pasa ahí, ¿sabes? O al menos espero que sepan que cuando caminas tras el Espíritu y dejas que Él te dé vida, entonces eres completamente libre. Porque les diré esto. La libertad más grande del mundo es ser libre de ti mismo. ¿No es esa la libertad más grande que existe? ¿Y no es esa la libertad que nadie tiene? ¿No es esa la libertad que nadie parece interesado en tener? Quiero ser libre para hacer lo que yo quiera, quiero ser libre para mí mismo. Pero la Biblia dice que nunca serás libre. Eso es esclavitud. Puedes ser libre de ti mismo siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, también serás libre de la ley, porque la ley no podrá tocarte. No hay ninguna ley que prohíba estar libre de ti mismo. Eso es real libertad. Legalismo y licencia, las dos formas de esclavitud quedan atrás. No eres esclavo de otras personas, ni esclavo de ti mismo. Eres libre. No eres libre de Dios, eres libre para Dios. No eres libre de tu prójimo, ahora eres libre para tu prójimo. No estás libre del amor, eres libre para el amor. Eso es libertad real. Por eso, hay una recopilación muy conocida en el libro de oración que termina con esta hermosa frase. Su servicio es perfecta libertad. Nunca serás libre hasta que estés guiado por el Espíritu. Y si me malinterpretan y dicen, bueno, el señor Pawson ha dicho que ser cristiano no es una cuestión de reglas y regulaciones y no va a hacer que todos dejemos de hacer esto el domingo o que firmemos el compromiso o cualquier otra cosa. Por lo tanto, puedo hacer lo que yo quiera los domingos. Puedo ir a los pubs, puedo hacer esto y lo otro. Eso no es lo que dije. He dicho que ese es un tipo de esclavitud peor que darte un conjunto de reglas. Pero tampoco es libertad cristiana. Según la Carta de la Libertad Cristiana, lo que digo es esto. Eres libre de hacer todo lo que el Espíritu Santo te lleve a hacer el domingo. Eres libre de tener exactamente la actitud para beber y cualquier otra cosa a la que el Espíritu Santo te lleve a hacer, que la que el Espíritu Santo te quiere hacer. Eso es libertad.
Y esa es libertad perfecta, porque por fin eres libre de ti mismo y eres libre para Dios. Ahora mi palabra final es esta, porque hay una oración más de la que no he hablado. Es una opción abierta para que un cristiano decida, ya sea caminar según la carne o el espíritu. Soy libre de salir de este servicio como hombre cristiano y decir, bueno, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Caminaré según la carne o el espíritu? No sé si a ustedes les gustaban los libros de William, de Rigmor Compton. Me encantan esos libros y me gustaban cuando era niño y obviamente ahora muchos de ustedes los han disfrutado. Me pregunto si leyeron el capítulo William se convierte. Un día en la escuela dominical, una dama con cerezas en el sombrero hace un llamado apasionado a los chicos para que se conviertan. Y William piensa, bueno, ha llegado el gran momento de mi vida, me voy a convertir. Y se va a casa pensando en esto y decide que le gustaría un día más para su antigua naturaleza. Y que el lunes por la noche va a ir y ver a esta señora y le va a decir que se va a convertir. Así que se despierta el lunes y tiene una hermosa sensación de que es un hermoso día. ¿Por qué es un día tan lindo? Ah, sí, porque voy a hacer todas las cosas malas que siempre quise hacer hoy. Tengo que empaquetarlas en 24 horas y luego voy a vivir una vida buena. Estaba muy emocionado ante la perspectiva de ser un santo el martes. El lunes se levantó, encerró a la cocinera, rompió los vidrios del invernadero y va. Y tiene un día maravilloso caminando según la carne. Regresa por la noche cansado, feliz. Mientras va por el camino hay un policía entrando en su puerta, hay un vecino entrando, el jardinero entra y él sabe que va a enfrentar todo. Después de una dolorosa entrevista con su padre, se va a la cama y se queda ahí y piensa, bueno, no fue tan divertido después de todo, debo ir a ver a esta señora. Y de repente recuerda algo malo que quería hacer y que no hizo. Y recordó otra cosa más y otra cosa más. Y mientras se va quedando dormido en la cama, decide que va a hacerlo el miércoles. Es una de las historias más verdaderas en esos libros de William sobre la naturaleza humana que jamás podrán leer. Aquí está él, a través de esta maestra de escuela dominical, este orador, el espíritu lo ha atraído de esa manera. La carne lo ha empujado hacia el otro lado. Y él tomó su decisión. A menudo me pregunto si Richmond Crompton fue tocado por el espíritu en algún momento para escribir esa historia, para entender esa reacción, o si conoció a un niño pequeño que hizo eso. Es muy cierto. Pero estoy hablando a los adultos esta mañana, y mi mensaje en particular esta mañana ha sido para los cristianos. Si no eres cristiano, ni siquiera conoces este conflicto. Les estoy hablando a aquellos a quienes el espíritu está tirando de un lado y del otro la carne los tira. ¿Puedo decir esto? Cuando te convertiste en cristiano, ya decidiste hacia dónde ibas a ir. No es una opción abierta salir después de este servicio y decidir si pasarás este domingo en la carne o en el espíritu. No es una opción. Porque cuando viniste a Cristo y a la cruz, ¿qué hiciste con tu carne? La crucificaste. Pablo dice que todo aquel que pertenece a Cristo tomó una decisión cuando vino a Cristo, que su vieja naturaleza no los iba a guiar más. Y usando un lenguaje muy pintoresco, Pablo dice literalmente, cuando te convertiste, cuando perteneciste a Cristo, cuando te convertiste en cristiano, dijiste, crucifico mi carne, con toda su fuerza, con todas sus pasiones, con todos sus deseos, la crucifico. ¿Y qué quiere decir eso? No quiere decir que está muerta, porque la crucifixión no mata. Una persona puede estar en la cruz hasta 6 o 7 días. Jesús estuvo 6 horas. La crucifixión pone a una persona en un lugar donde morirá si se los deja estar ahí. Esto es lo que significa la crucifixión. Y cuando un hombre era crucificado, era clavado en la cruz, y lo dejaban ahí hasta que moría por unos días. A veces, a través de una súplica al gobernador o a alguien, a veces lo bajaban y se le permitía vivir. Pero si lo dejaban donde lo pusieran, en el punto de la crucifixión, finalmente moriría. Y lo que tú hiciste cuando te convertiste fue decir, Señor, aquí está mi vieja naturaleza, mi carne. La puse en la cruz, donde estaba Cristo clavado por mí. Clavo mi vieja naturaleza en esa cruz y voy a dejarla ahí hasta que se muera.
Pero tu vieja naturaleza está colgando ahí crucificada, sigue suplicando, sácame de la cruz por un rato, sácame de nuevo. Y cuando caminamos tras la carne, estamos quitando la carne de la cruz otra vez. Y estamos diciendo, está bien, puedes descansar un poco, puedes guiarme un poco otra vez. Esto es algo peligroso para aquellos que pertenecen a Cristo. Cuando vinieron a Cristo dicen, no quiero ser esclavo de mí mismo. Dijiste, cuando te convertiste, ¿no le dijiste eso a Cristo? He hecho un desastre en mi vida, no puedo guiarme. Debes guiarme tú. Y lo dijiste en serio. Crucificaste tu carne con sus pasiones y deseos, entonces te suplico al final de este sermón, déjala ahí. Deja tu carne en la cruz. Deja tu vieja naturaleza ahí hasta que se muera. Pero déjala ahí y no la quites de nuevo. No juegues con ella, porque así es como te guiará y tarde o temprano te pondrá nuevamente bajo la ley de la cual fuiste liberado por Jesucristo. Pero, ¿no es maravilloso que podamos ser libres? Que puedas crucificar tu vieja naturaleza y dejarla ahí para que muera. Y ser guiado por el Espíritu. Y caminar tras el Espíritu y sin el esfuerzo de tratar de ser paciente, tratando de ser amable, encontrar que el fruto crece porque caminas en el camino correcto y que el árbol frutal produce el carácter de Jesucristo en ti. Porque amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, autocontrol. No puede haber duda de quién se sentó en el estudio de la imaginación de Pablo cuando Pablo pintó ese cuadro de carácter perfecto. Es un retrato de Jesús. Y lo que está diciendo es que si eres guiado por el Espíritu, el amor de Jesús llena tu corazón y te vuelves como Él. El próximo domingo por la mañana iremos más allá con este mismo pasaje.